Ahora grabando. Bien. Entonces, ¿qué les parece que, uno, partimos por preguntas y respuestas muy puntuales para... dos, si quiere alguien mostrar, profe, esto es lo que llevamos, pensado que está pésimo, por favor, ilumínenos, corrígenos al tiro. A lo mejor no vamos a corregir todo, porque esa es materia propia de la primera, pero yo creo que puede ser un ejercicio útil. Y tres, me interesa muchísimo, la semana pasada trabajamos los objetivos, entre paréntesis, estoy seguro que trabajamos los objetivos. Y los objetivos ya creo que se los llevaron bastante claros para la casa. Y tres, metodología, que tenemos que ya abordarlo concretamente. Partamos, vamos. ¿Quién parte? Sí, ¿podemos presentarlo nosotros? Ya. Maricel, ¿tú estás en alguna oficina? ¿Sigues en el campus? Ah, sí, sigue en el campus. Ya, ya. Pero tienes que estar con mascarilla. Para allá iba en realidad mi pregunta. Ah, perfecto. Ya, me parece muy bien, muy responsable. Ya, Maricel. Maricel, ¿con quién estás tú? Eso es lo primero. Maricel con Paulina. Ya. Perdonen que se me olviden ya las parejas, pero es que tengo proyectos de grado aquí, proyectos de grado en media. Tengo 6 tesis de posgrado. Soy co-supervisor de otras tesis de posgrado, así que entiéndanme que se me va la onda. ¿Puedes volver un poquitito, Maricela, al título? ¿Ya? ¿Puedes volver al título? Sí, claro. Esto es primer consejo para todas. Primer consejo para todas. Primer consejo para todas. ¿En Ya. mayúsculas? No, más que la forma. Más que la forma. El título del proyecto, esto va para todas ustedes. El título del proyecto lo que va a hacer es, primero no se van a expresar como preguntas de investigación. ¿Ya? El título es una afirmación, generalmente, no siempre, generalmente. Ya. Y el título del proyecto lo que hace es rescatar el corazón de las preguntas de investigación u objetivos. ¿Ya? Por ejemplo, si es que te sirve o les sirve, perdón, Margarita, mire, yo voy a ofrecer algo, pero solamente como creo que el título de ustedes podría ir más o menos por las siguientes líneas. Estrategias metodológicas para la comprensión auditiva del inglés en párvulos, bla, bla, bla. Y creo que por ahí va, ¿ya? Puede llevar incluso un sobre las estrategias metodológicas, bla, 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 en un contexto de alto. Pero normalmente suele ser una afirmación más que la pregunta de investigación al tiro. Vamos, que quiero que ganemos harto tiempo, ¿ya? Entonces, aquí está Maricela y Paulina, y luego Aileen con Génesis también pueden compartir y ya. Chiquillas, esto nunca lo dijimos. Esto nunca lo dijimos. ¿Pero ustedes están escribiendo en inglés su trabajo? Sí. Ya. No. Ya, perfecto. Porque yo creo que esto lo debemos haber hablado en la primera sesión, pero no tienen ustedes la obligación de hacerlo en inglés. Ustedes lo saben. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Ustedes no tienen esa obligación. Pueden hacerlo si quieren, pero no tienen la obligación. Ya. Ah. No sé si alguien dijo algo. Ya. Que si seguimos hablando. No te escuché bien, Maricel, perdona. Que si sigo bajando. Ah, ya. Déjame mirarlo porque aquí naturalmente hay un... No quisiera que nos entrampáramos, Margarita, ahora en cuestiones de forma.
ya, de inglés, de la preposición, esas cosas, ya esas dejémoslo para otro momento. Sino más bien al sentido que hay detrás. Muéstrame, subo un poquitito. Ya. Aquí hay conceptos, ¿ya? La educación no es un proceso de adquisición, ¿ya? No. La educación es mucho más grande. Y dentro de la educación está la educación en lenguas extranjeras, que es una patita de las tantas, así como la educación diferencial de niños, de párvulos, de adultos, la educación transdisciplinar, general, disciplinar, etc. Ya, pero son conceptos, ¿ya? Eh, mm, Ustedes, a todas les recomiendo que ustedes se vayan armando una suerte de esqueleto de ideas, ¿ya? Porque cuando uno escribe, uno en definitiva está queriéndole transmitir un mensaje al lector. Eh, Aquí, bueno, aquí están en el 1.0 en realidad las chicas, en Significance of the Study. Es decir, Significance of the Study significa ¿a quién puede beneficiar esta investigación? ¿Ya? No es el 1. No debiera ser el 1.0. Si ustedes miraron las otras tesinas de grado, esto viene después de la introducción propiamente tal, ¿no es cierto? Cuando dice aquí introducción y está el cursor titilando, está palpitando, ven el cursor palpitando en la introducción, en esa sección, Maricel, Paulina, en esa sección, ahí uno debería ya encontrar, no sé, 5, 6, 7 párrafos, donde ahí, antes de Significance of the Study, la introducción es lo que introduce al lector, ¿ya? Donde está Es que palpitando. nos guiamos por el de tesina. Y de hecho así ¿Cómo? aparece Chapter 1, Introduction, que nos guiamos por el de tesina y aparece así, Chapter 1, Introduction, y después 1.0, Significance of the Study, Te puedo hacer y una ahí apuesta. parte una con... Yo te puedo hacer una apuesta y Yo me temo estoy, que de hecho, m- me estoy puedo. metida en el documento, por eso ¿En estoy... cuál? ¿En cuál tesina? Microsoft Word, Tesina, González, Sofía, Docs. Ah, ya. Es una tesina, sí, que yo no dirigí, la dirigió otra profesora, una profesora canadiense. Ya, puede ser. En las otras tesinas, justo encontraste esa en donde pueden comenzar así. En las otras no comienza así, ¿ya? Pero puede ser, ¿ya? Pero lo que quiero decir en este esqueleto de ideas, ¿cuáles son las ideas que yo quiero transmitirle al lector? ¿Ya? Imagínate que tú quieres comenzar con esto, ¿ya? Que es súper legítimo. Quiero comenzar diciéndole al lector por qué y a quiénes podía beneficiar esta investigación. Entonces tienes que empezar de lo general a lo particular. Eso habíamos dicho la semana pasada. Entonces hablas un poco hablan, perdón, de la globalización. Siguen bajando de a poquitito. Eh, eh, Educación, el rol de las lenguas entre las culturas. Los seres humanos estamos programados para comunicarnos. Dale. ¿Ya? Súper de lo general a lo particular. En ese sentido me está gustando de que todavía no veo mucho más que eso, ¿ya? Entonces, y después dice, por esta razón, aprender un idioma como niño es mucho más fácil, eh, dado que bla, 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 en, en comunidades donde existen tales y tales contextos, los individuos adquieren bla, bla, bla. Sigamos. Ya, according to Epstein, pasa tal cosa que seguramente tiene que ver con el uso de la lengua en contextos multiculturales, globalizados, etc. ¿Ya? ¿Sigan? Ya. Quédate ahí, quédense ahí. Ya, perfecto. Sí, ya.
Margarita, le voy a dar la palabra también a Margarita. Yo siento que todo lo de arriba es la contextualización, general que uno espera, pero siento que faltó bajar del modo tal que el lector sepa, vaya entendiendo de a poco a qué aspecto atiende, qué problema atiende tu investigación o su investigación. Claro, aún no la terminamos, de Ya, hecho, por ya, eso parece perfecto. que falta más desarrollo. Ya, claro, ya. Sí, no Por sé si favor, por ahí. muéstranos, solamente todavía no quiero leer lo del contexto, que naturalmente debiera ser bastante conocido por ustedes. ¿Qué viene después de contexto como sección? ¿Qué tienen? No, para abajo. Preguntas de contexto. Eso. Eso tienen research rationale for the study. ¿Ya? Ah, ya, están reescribiendo en español. ¿No sienten que están haciendo un ejercicio doble, chicas? Que les está significando un trabajo O doble. sea, es que no, es que de hecho no partimos escribiendo en inglés. De hecho, por ejemplo, la introducción fue escrita de inmediato en inglés. Ya. Y el contexto, sacamos ideas. Es que la Maricel había escrito algo del contexto y yo dentro de eso también saqué ideas y puse lo de las mías también y yo escribí todo en inglés. Ya. Sí, lo digo porque para que no se vayan desgastando en hacer un ejercicio, ¿no es cierto?, de pasar un mensaje escrito en un idioma, después pasarlo a otro. Es una pega tremenda, 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 muy abultada. Ya, rationale for the study, se dice, y esto explica por qué, de dónde nace. Ya, bajen por favor, sigan bajando. Ya, preguntas de investigación. Ya, preguntas de investigación, objetivos les faltan, que ya los tienen, las preguntas de investigación las tienen, y después un overview, para ustedes, overview o structure of the study, si quieren titularlo, cualquiera de esa forma. Pero ya, y con eso terminan. Suena fácil, pero claro, hay varias cosas que faltan. Déjame hacer una primera intervención y después le doy la palabra a Margarita. Si yo les pregunto, Maricel y Paulina, ¿ustedes sienten que efectivamente falta al principio y a lo mejor también después, a lo mejor en el rationale o en el significance? Significance of the study significa, como digo, ¿qué tienen que decir en ese párrafo o esos párrafos? Tienen que decirle al lector quiénes se beneficiarían, por qué, no por qué, quiénes se beneficiarían con los hallazgos de su investigación, a dónde apunta, qué resuelve. Rationale for the study, el rationale for the study significa ¿de dónde viene este estudio? ¿De dónde nace? ¿Por qué? Tiene que ver más bien para atrás. Significance es para adelante. Rationale desde dónde surge. ¿De dónde nace? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el gap, el vacío, la brecha que ustedes encontraron? ¿Ya? Contexto saben lo que es. Y arriba es donde siento que falta, efectivamente, porque primero ustedes tienen que contextualizar, ya, bien, la enseñanza, voy a inventar, pero creo que algo de esto hay, ustedes ya lo dijeron, ¿no es cierto? El rol de las lenguas en el mundo globalizado, ¿ya? Ese es un párrafo, 2 párrafos. Esa es la gran idea. Por eso digo que siempre uno tiene que tener un esqueleto de ideas. Esto no es un collage de ideas, sino es una articulación de ideas. Están articuladas, una se engrana con la otra, ¿ya? No es un collage, no es patchwork, ¿ya? No es agarrar pedazos y juntarlo. Entonces uno dice, miren,
señor lector, yo le voy a contar que varias cosas, 5 cosas las voy a contar en mi introducción. Uno, el mundo en el que vivimos es un mundo cada vez más multicultural, multilingüe, y por lo tanto, dado que hay procesos migratorios, etcétera, etcétera, globalizados, las comunidades se mueven física o virtualmente, la necesidad de aprender idiomas, otras lenguas, es absolutamente necesario, tal como lo menciona tal autor, tal autor. Todavía no veo citas, ¿ya? Todavía no veo citas. Ojo, ojo. Eso es importantísimo. Segunda idea. Yo le estoy diciendo, mire señor lector, usted no sé si se habrá dado cuenta, pero tal como dice Gradle, doble D, Gradle, Crystal, Gradle 2007, Crystal 2003. Ustedes pueden encontrar esas citas en algunos otros capítulos 1 seguramente. ¿Ya? Vivimos en este mundo, etcétera, con estas características, se hace necesario aprender otras lenguas. Segunda idea, en ese sentido, segunda idea, el inglés es una lengua predominantemente enseñada a nivel mundial y juega un rol de lengua franca, tal como lo señala tal, bla, bla, bla. Tercera idea, los países han entendido que hay una relación entre que sus poblaciones adquieran mayores competencias lingüísticas en otras lenguas, bla, 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 y por lo tanto han impulsado una serie de iniciativas tendientes al aprendizaje y a la enseñanza del inglés en los contextos escolares. Cuarta idea, asimismo, en los contextos de educación parvularia, se han hecho importantes avances en otros países como tales y tales. En Chile pasa tal cosa, y a este respecto, y poco a poco, no sé si ven, fíjense, Maricel, Paulina, fíjense cómo voy de lo general, y estoy llegando poco a poco a decirle, miren, en los contextos de educación parvularia hay instituciones en donde también se está propiciando la enseñanza del inglés para niños entre tales y tales edades, y en este contexto, tal como lo señala tal autor, una de las habilidades que naturalmente resulta difícil de desarrollar y de evaluar es la de ustedes. Y fíjate cómo llegué de lo general, estoy llegando a mi tema, al de mi investigación, y le dije al lector, seguí ideas lógicas, pensamiento deductivo, para llegar desde un fenómeno global a lo que pasa en mi sala de clase, en mi contexto de práctica, en mi región. Y ahí tú dices, bueno, en los niños se ha detectado, por ejemplo, que la habilidad tanto. Para medir esta habilidad se han utilizado tradicionalmente, como lo señala tal autor, tales y tales instrumentos. En esta investigación, y después tú le dices al lector, mire, ya te conté el contexto, bla, 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 y ahora te cuento, lector, lo que vamos a hacer en nuestro trabajo, así, simplecito, chiquitito. En nuestra investigación procuramos determinar tal y tales cosas, introduce un poco el objetivo, si tú quieres, en una población de tantos niños, bla, 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 y pretendemos hacer tal y tales cosas. Después, significance of the study, rationale for the study. El racional, ¿de dónde viene el estudio? Bueno, y de ahí dirán ustedes, bueno, nosotros como estudiantes de tal y tal carrera, hemos advertido en la enseñanza del inglés, bla, 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 que en nuestros contextos, con niños de tal y tal edad, y ahí hacen ahondas un poquitito en de dónde viene, de dónde cuál es el gap. Hemos notado, hemos detectado, hemos advertido que una dificultad tiene que ver con tales y tales cosas que son tu estudio, vuestro estudio, ¿ya? De ahí nace. El contexto ustedes lo pueden ver. Entonces, no sé si ahí le mostré el esqueleto completo, desde el cráneo, bajé por el tórax, columna vertebral, hasta el dedito chico del pie. Ahí está el esqueleto. Margarita. Margarita siempre aporta cosas que a mí se me van.
Yo creo, Mauricio, que has descrito muy bien el trabajo que hay que realizar, quizás una sugerencia, no es una técnica infalible, pero algo que a mí me ha servido. Muchas veces estamos mucho más conectadas con la idea que ya queremos trabajar, que sería como el producto final o la idea particular que vamos a presentar al lector. Entonces, quizás ustedes están más cercanas a esa idea muy, muy específica, su tema de estudio, y un ejercicio que puede servir para ver esta columna vertebral es ir un pasito más atrás, un pasito más atrás, un pasito más atrás. Ir haciéndose la pregunta ya. Esta es la idea específica. Habilidades de comprensión lectora, Exacto. en párvulo de tal y tal edad. ¿Qué sería un poquitito más general? Quizás inglés en nivel inicial. ¿Qué sería un poquitito más general? Quizás educación en nivel inicial. Y así. Ir hasta llegar a lo más amplio que está en estos minutos más lejos de su percepción. Ya, esa sería una sugerencia. Y como bien también lo destacó Mauricio, incluir, no quiero dar números, pero incluir por lo menos un par de citas de referentes que les apoya a ustedes a reforzar lo que estamos diciendo en realidad tiene sustento. No lo estamos inventando porque es algo que hemos visto desde nuestra experiencia. ¿Sí, Paulina? Quería preguntar como más o menos qué es lo aceptable, como hablando en términos de extensión, para una introducción, por ejemplo, del punto 1.1 ahora, que sería Significance of the Study. Sí, yo creo que... O de cada... sí, yo creo que esos números, Paulina, los compartí en su minuto. No sé si por sección, ¿ya? Pero sí por capítulo. Sí por capítulo. Corríjame, por favor, Maricel, Ailín, pero yo creo que sí los di. Y estamos hablando de que este trabajo va a tener en su totalidad unas 10.000 palabras, ¿ya? Yo calculo 9.000, puede ser 8.000, por ahí, ¿ya? Por lo tanto, uno esperaría que esta introducción, creo yo haber dicho unas 1.500 palabras, no sé, 1.000 palabras, 1.200 palabras, creo que es por ahí, por ese orden, ¿ya? Sí, Pero yo quisiera aportar algo. Sí, Mauricio, sí. por favor, corrígeme si me equivoco, pero en la experiencia que yo he tenido haciendo y estudiando trabajos de tesis, de tesina, no es fácil dar un número de páginas, ya yo las entiendo a ustedes que quieren saber como un margen, cuál sería lo mínimo. Como regla general, quizás podría ser que para cada punto nunca trabajamos con menos de un par de párrafos. O sea, sería extraño para mí ver un punto que fue desarrollado solamente en un párrafo de media página. Sería extraño. No es común, ¿ya? Tampoco es común ver solamente un punto dentro de un capítulo que tenga más de 5 páginas. Tampoco es común eso, ¿ya? Por lo general, cada punto yo creo, me atrevería a decir que podría ser mínimo, poquito menos de una página y hasta 3 páginas, yo creo, máximo. No sé, Mauricio, en tu experiencia, ¿qué crees tú? Sí, mira, es verdad, el único párrafo que probablemente se aleja de esa regla, de ese principio que tú mencionas, Margarita, quizás es el último del capítulo 1, que es la estructura del trabajo, en donde tú le dices simplemente el capítulo 2 aborda tales cosas, el capítulo 3, bla, 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 y ese suele ser un solo párrafo. Y naturalmente el abstract, que el abstract suele ser siempre solo un párrafo, y ese párrafo, según APA, debería tener 140 palabras máximo, pero eso lo vamos a hablar al final, ¿ya? Porque el abstract sí que ese lo vamos a hacer al final. Y sí, yo creo que, y para no llevarlas a ningún tipo de confusión, vamos a pensar en palabras, porque tú puedes poner muchas palabras en muchas páginas o pocas palabras en pocas páginas. En APA, cuando es doble espaciado, porque eso no es APA exactamente, habíamos dicho que APA solamente está puesto para el referenciado de la cita. Entonces, efectivamente,
Ahora, eso tiende a coincidir con lo que dice Margarita, ¿ya? Piensen por lo menos en un par de párrafos como mínimo para cada uno de los puntos, salvo Research Questions y Research Objectives, que seguramente van a ser 2 pedacitos, porque ustedes van a presentar la pregunta de investigación y los objetivos, y después la última sección en donde dicen estructura del trabajo. Entonces el trabajo se ha organizado en 5 capítulos, se lo estoy dando, en donde el primero aborda la introducción que contempla tales y tales cosas. Por otro lado, el capítulo 2 aborda la revisión de la literatura pertinente respecto de los constructos teóricos aquí visitados. El capítulo 3 aborda la propuesta metodológica, bla, bla, bla. Y eso es un párrafo, ¿ya? Pero los otros, efectivamente, uno esperaría al menos un par de párrafos como mínimo por cada uno de los headings, de los encabezados, ¿ya? Y el capítulo entero debería tener, me parece que eso está en las orientaciones también, el trabajo total debe tener, no sé, como digo, unas 9.000 palabras, 8.000, no sé, no más que eso, y el primer capítulo debería tener unas 1.500 palabras, ¿ya? Y que si fueran, ustedes están escribiendo en 1.5, ¿ya? APA significa 2.0, en doble espaciado. En 1.5, 1.500 palabras es poco, chiquillas, es poco. Deben ser, ustedes en 1.5 deben tener 300 palabras más o menos por página, fácilmente. Fácilmente. Hagan el ejercicio, pueden copiar y ver cuántas palabras llevan. Eso, vamos a preguntas porque queremos escuchar también a las otras 2 chicas, queremos mirar. Ya tienen su pregunta de investigación, tienen los objetivos, tienen el último párrafo, en donde falta que trabajar en la introducción propiamente tal, el significance, ahí, pero ya también tienen ahora el esqueleto completo. Y lo que dijo la profesora, no se olviden, uno quiere ver, y ustedes quieren mostrarle al lector que esto no es una volada quinceañera, sino que esto se basa en literatura y que ustedes están haciendo afirmaciones, que quieren hacer una apuesta metodológica sobre algo y para ello han leído. ¿Y cómo se le muestra al lector que eso es así? Haciendo al menos un par de citas desde la introducción, ¿ya? Si ustedes leen, chicas, las otras capítulos 1, van a encontrar algunas fuentes que para estas cuestiones generales, mundo globalizado, inglés lengua franca, rol del inglés en la educación a nivel en mundial y chilena, ya tienen 4 citas. Y luego una, ya las tienen, ¿eh? Ya las tienen ahí. Y luego 1 o 2 que se refieren específicamente, aunque sea una, que se refiere específicamente respecto del tema que a ustedes las congrega para ese trabajo. ¿Ya? Ya. Profesor, Sí. yo con Génesis no tenemos tanto como las demás, Ya. pero avanzamos en la introducción sobre todo y nos surgió muchas dudas, así que las tengo anotadas aquí. Muy bien, Voy a dispara, compartir igual dispara, eso. mi pantalla. Dispara, para que hablemos Ya. de lo otro. Nuestra introducción la dividimos en temas. Primero hablamos, o sea, igual nos falta completar más la idea y colocar citas y todo eso, pero más o menos tenemos ideas Bien, principales. bien. Lo que estoy Primero leyendo, hablamos del muy inglés, bien. del Sí, inglés como tema global, y sí, después hablamos de cómo se vive el inglés en Chile. bien, bien. Después hablamos sobre en la educación parvularia, cómo es el inglés en la educación parvularia. Bien. Y como los beneficios que tiene el inglés para los niños y niñas. Ya, Y después estábamos hablando sobre la pandemia y lo que produjo la virtualidad. ya. Recuérdame, por favor, recuérdame, Aileen, recuérdame tu pregunta o vuestras preguntas de investigación, o Sí, vuestra es que pregunta. aquí cometí el mismo error que las chicas. También coloqué la pregunta como título, no sabía cómo podía. Ya. Entonces, Pero me esta ayuda. pregunta, Ya.
Ya. Ya, Entonces, esta pregunta va donde va preguntas de investigación, ¿cierto? Abajo, por supuesto, dentro de claro, los claro. preguntas. Exactamente, sí, 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 sí. Sí. Entonces tú tienes un 1.1, no sé si 1.0 o 1.1, que le pusieron introducción y desarrollaron todas estas ideas, ¿no es cierto?, de las lenguas, el mundo global, la necesidad de aprender inglés, el inglés en la educación, el inglés en la educación parvularia, y todo eso va muy bien, ¿ya? Vi por ahí una cita de Glass, si no me equivoco, Glass, y que era 2006, cada vez que esto es así, de acuerdo a Glass, abre paréntesis, 2006, cierre paréntesis, coma, la educación, bla, 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 bla. Si tú haces una cita textual, perdonen estas cosas que con Margarita se las iremos diciendo y anotando, ¿ya? Cuando hacen una cita textual, es decir, toman palabras de un autor y las ponen aquí y decimos, de acuerdo a Glass, paréntesis, 2006, cierre paréntesis, abre comillas, una de las formas, que lo dijo ella, una de las formas de bla, bla, evaluar tal cosa es tal cosa, cierre de comillas, paréntesis, P.34, cierre paréntesis. Significa lo que yo cité, señor lector, lo va a encontrar en la página 34. Esto es una conversación con el lector, ¿ya? Esas cosas ya son pequeñas, son pequeñeces, después son de forma. Y esto es, ya. Glass es Catarina, una colega de la Pontificia que escribió ese artículo. ¿Cómo? En esta, ¿cómo se cita? Porque ella realizó una investigación Sí. y los resultados de la investigación arrojaron eso de que existe gran preocupación por los niveles bajos de inglés que presentan los profesores y los estudiantes. Sí, Entonces, tal como... por eso, pues, aparte de una exclusiva investigación por parte de Glass, dio a conocer que existe, pero sí está bien. Mira, lo que yo estoy viendo, no sé si nos referimos al mismo pedacito donde dice a partir de una exhaustiva investigación por parte de Glass, se quedó en evidencia, ya, coma, ¿no es cierto? Quedó 2006 en el paréntesis, muy bien, coma, quedó en evidencia que existe una gran preocupación por bla, 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 bla. O Glass en su investigación, Glass 2006, expresó una preocupación, bla, 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 a partir de los resultados. Sí, todo eso, sí, está bien, está bien. Ah, ya. Y ahora empiezo con mis preguntas. Ya, dale nomás, dale nomás. Ya, esto, se puede, era primero si es que se podía situar textualmente, y cómo lo hacemos si es que está en inglés. Ya, ¿Se cita en inglés o se parafrasea en español? Okay. Ya, perfecto. A ver, dos cosas antes. Una cita textual, de acuerdo a APA, dice que si el extracto textual que tú le tomas prestado a un autor es de menos de 40 palabras, ese se pone en el mismo párrafo, ¿ya? Tú dices, por ejemplo, de acuerdo a Glass, de acuerdo a Glass, 2006, cierre paréntesis, ¿ya? Uno de los factores más importantes, y abro las comillas porque ahora viene lo que dijo ella, uno de los factores más importantes de la enseñanza del inglés es, y abro las comillas porque viene ahora las palabras de ella, es tal y tal y tal cosa, cierre comillas, las pongo en el mismo párrafo si la cita es de menos de 40 palabras. Primera cosa. ¿Ya? Segunda cosa. Si es de más de 40 palabras, esa cita se pone en un párrafo aparte, abajo, separado del párrafo en donde tú estás escribiendo. Entonces, de acuerdo, según los antecedentes que Glass 2006 arroja en su estudio, los factores más importantes a tener en cuenta en bla, 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 son 2 puntos, y ahí viene la cita de ella, pero en párrafo aparte, indented on both sides, con sangría por ambos lados, porque es de más de 40 palabras, sin comillas, en el caso de que es párrafo solo, porque la cita es de más de 40 palabras.
Y tercera cosa, mira, respecto de aquí, la verdad, si fuera una revista, en una revista uno debe ofrecer la traducción. Uno debe ofrecer la traducción, ¿ya? Debe ofrecer la traducción. Y la traducción se pone entre paréntesis de corchete y se dice traducción libre, ¿ya? Traducción libre del autor. Pero aquí ustedes están escribiendo en español, pero dentro del contexto de una carrera con una mención en inglés. Entonces siento, y a lo mejor aquí, Margarita, aquí no sé qué piensas tú, pero siento que no sería necesario, porque ustedes no están escribiendo para una revista internacional. Y además que es de una carrera en donde hay una presencia de ambas lenguas. ¿Me entiendes? Eso ya es debatible. Lo que no es debatible es el punto 1 y punto 2 sobre eso, cómo se hace una cita textual. ¿Ya? No sé, Margarita, ¿qué quisieras decir? Yo no tengo la claridad si en los criterios de evaluación está descrito este punto de las traducciones, Me parece pero que si no no. lo es, claro, Está. creo que no, ¿cierto? Mm. Obviamente es coherente pensar que no se ofrezcan traducciones, pero tengo una duda. Los trabajos de tesis, Mauricio, ¿la universidad los publica en un repertorio? Porque en otras Bueno, universidades las publican y son de libre acceso, y en ese sí, caso podrían ser un insumo de podría ser. investigación para otras personas, para terceros, y en ese caso sí, yo abogaría por utilizar el estándar internacional y ofrecer la traducción a pesar de que todos los presentes manejamos el inglés. Sí, mira, sí, y lo que se hace, para que ustedes sepan, es que estos trabajos se ponen en embargo, quedan en embargo como por 2 o 3 años, que significa que quedan a resguardo. No sé, y luego de los cuales, entiendo, pasan y se ponen a libre disposición, me parece, pero no estoy seguro. Pero creo que por lo que dice Margarita, si esto pudiese ser un insumo para otro y una audiencia más amplia, probablemente sí sería oportuno hacerlo. ¿Ya? Entonces, en ese caso se colocaría la cita en inglés y al lado se le abriría los corchetes con traducción libre. Exactamente, se pone paréntesis en corchete, ¿ya? Y ahí se pone la traducción en la otra lengua, ¿ya? Y se pone coma, traducción libre de las autoras, cierre de corchete. Free translation se dice en inglés. Free translation. Lo otro, es que hablamos, por ejemplo, en la región del Maule se implementó un programa que se llama Play Music and Movement. Ya. Y estoy buscando más información, pero no me aparece. Y el tema es que al parecer la municipalidad de Maule compró como el programa que es como paper, música, y no es como un programa en general. Entonces como que capacitaron a algunas educadoras para que implementaran ese programa que ellos compraron. Ya. Y eso no sé cómo citarlo. Voy a buscar más información sobre el tema. Mira, es súper fácil, súper fácil. Primero, una cosa pequeña. Eso es una cosa que no dije. Cuando uno está escribiendo en una lengua, español, por ejemplo, ustedes están escribiendo en español, y luego escriben una frase en inglés, esa frase en inglés por norma, APA también, y por norma de escritura académica, va en cursiva, ¿ya? En cursiva se ponen palabras, frases de otro idioma que yo estoy escribiendo que son distintos a la lengua en la que estoy escribiendo, primera cosa. Segunda, sobre cómo citar este programa, exactamente, cómo citar este programa, me imagino que habría a lo menos alguna referencia en la web a este material,
¿ya? Y por lo tanto puedes citarlo como existe también APA consigna la cita de linkografía, ¿ya? Un link. Por lo tanto, ahí pones, pones por ejemplo, voy a inventar, periódico El Maule 2017, y después vas, o documento educación Maule 2017, y en realidad lo que pones ahí es el link, ¿ya? Pones cómo se llama la noticia, lo que sea, por ejemplo, compra de bla, 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 en el Maule. Ya APA 2007 dice que incluso ya no es necesario decir retrieved from, sino que pones al tiro directo el link, ¿ya? APA 2006 decía que había que poner retrieved from, hoy día no es necesario. Pero Aileen, dale. Era si es que podemos escribir como opiniones personales. Así como nosotras como educadoras pensamos que tanto. Es una tremenda pregunta. En general, mira, un académico de un paradigma positivista te diría jamás, jamás, porque un investigador cualitativo de otro tipo te diría, bueno, eso es inevitable, pero en general, Aileen, el trabajo académico, indagativo, implica que ustedes como investigadora, muy nobles, por cierto, pero ustedes como investigadora investigan más allá de sus creencias, ya más allá de su. Ahora, si esto es una cuestión cualitativa, naturalmente va a haber un elemento cualitativo, interpretativo, ya en términos técnicos se llama, se me olvidó la palabra, hermenéutico, ¿ya? Hay un trabajo hermenéutico cuando ustedes interpretan la realidad, interpretan sin duda, pero esas frases en general tienden a ser obviadas. No es bueno que diga, nosotros pensamos que. No. Menos aún, y te lo digo al tiro, se lo digo al tiro a las 4, menos aún en la revisión de la literatura. Porque cuando ustedes revisen la literatura, están revisando lo que dicen otros, no tú, no ustedes, ¿ya? Y ustedes construyen un marco teórico sobre la base de los principios que se han ido estableciendo, construyendo en el tiempo, ¿ya? Sí, solo agregar que de alguna manera, si ustedes han elegido este tema en particular de investigación, es porque probablemente tienen tendencia a pensar que esas son las herramientas ideales, ¿no es cierto? Pero todo el trabajo viene a sustentar esa opinión que probablemente al final del trabajo, en las conclusiones, ustedes también van a volver a decir, bueno, esta es una de las conclusiones de nuestro trabajo, y eso va a alimentar su opinión personal. Pero van a llegar a esa conclusión porque durante todo el trabajo se argumentó y se llevó a pensar a esa conclusión, ¿ya? Recuerden que la labor investigadora es científica. Entonces, no porque estemos desarrollando un trabajo cualitativo, pierde la calidad científica y objetiva del trabajo. Ya, sí, porque yo iba a colocar así, porque hice una práctica en un establecimiento donde usaron este programa, entonces iba a colocar así como de cómo lo implementaba el jardín. Pero después dije quizás no puedo, entonces preferí no agregarlo. Sí. No, yo diría que no es al lugar, Aileen, ahí. Ya seamos Ya. en ese sentido más descriptivo, ¿ya? Sí, no hay problema. Sí. Por otra parte,
ahí mismo se ve que mencionamos que en las bases curriculares no contamos con, por ejemplo, los objetivos para el aprendizaje del inglés como una segunda lengua, pero Ujú. el currículum nacional implementó una propuesta curricular en la que Sí, contamos con dichos objetivos, pero lo que no sabemos es si esto se está implementando. Sabemos que existen, pero no sabemos si está implementado como tal en los colegios o instituciones. Entonces no sabemos si está bien cómo ponerlo. a ver, estamos hablando de, primero, la política respecto a la enseñanza del inglés en Chile es obligatoria en relación a quinto básico en adelante. ¿Ya? Y de eso no hay duda, porque eso establece el currículum nacional. De primero a cuarto básico eh, existen propuestas de planes y programas para primero a cuarto básico. Y existen los colegios que quieren, las abrazan y las implementan. Tercero, existe un número importantísimo de colegios en Chile que las implementan. El año pasado se hizo un estudio a nivel nacional. Y a mí me invitaron desde la Universidad Católica para conducir ese estudio. Y no pude aceptarlo porque estaba con mucha pega, pero se iba a hacer el primer estudio para saber cómo se estaba implementando. ¿Cómo? Porque una cosa es que se está implementando y la respuesta es sí, se está implementando. ¿Cómo se está implementando? Una caja negra. Solo Dios sabe cómo se está implementando. Es otra cosa. ¿Ya? Para la enseñanza parvularia, para el ciclo de enseñanza parvularia, ustedes mejor que yo saben que son los establecimientos o a veces el DAEM el que toma opciones por la enseñanza de una lengua o de un tema y hacerlo como algo así como que le llaman como el lema, no sé cómo le llaman, pero que los jardines tienen su propio como ethos, una cosa así, como ya para nosotros la formación es la vida saludable. Otro es la formación en inglés, para otro es la sustentabilidad, el medio ambiente, etc. Entonces, ahí no hay una política tan específica, pero sí está la opción para que las instituciones las aborden. Sí, nosotros aquí la mencionamos más que nada porque, claro, está la propuesta, pero solamente para niveles de transición, o sea, pre-kinder y kinder. Y Uh-huh. nosotros trabajamos con nivel medio. Ajá. Y también colocamos la información de que los niños se supone que están en todo el proceso de desarrollo de su cerebro, entonces es mucho mejor enseñarlo desde más pequeños. Ese tipo Entonces de ya cosas, va como más en... ese tipo de cosas, Angelina, hay que sustentarlas, ¿ya? Es decir, y tal como lo señala tal autor, la plasticidad cerebral de los niños en esta edad permite bla, 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 bla. ¿Ya? Más que como opiniones o que vengan del conocimiento de usted. Sí, y yo quería agregar que de la información que ustedes identifiquen, por ejemplo, existe esta propuesta curricular para los niveles tanto y tanto, pero no existe esta otra. Hay una diferencia entre dar una opinión personal y hacer una inferencia, ¿ya? Entonces ahí quizás ustedes podrían desarrollar un poquitito más sus ideas haciendo inferencias en base a la información que encuentren. Es decir, si yo veo que hay una necesidad, que hay una falta curricular en ciertos niveles y que en otros niveles solamente hay una propuesta inicial, ¿cuál es mi inferencia? Por ejemplo, decir que las propuestas curriculares a nivel nacional están en etapa de desarrollo o en una etapa incipiente o están a un nivel muy inicial o necesitan robustecerse, ya que encontramos que solo hay propuestas curriculares en tal y tales niveles. Y además sabemos que a ese nivel, o sea, a nivel de educación inicial, es la etapa ideal para
dar a los niños y niñas experiencia de aprendizaje en un segundo idioma debido a su plasticidad neuronal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no estoy dando una opinión, sino que estoy presentando con evidencia y con argumentos, con la información disponible, no solamente lo que a mí me conviene para soportar mi opinión, sino que tratando de ser muy objetiva, esto es lo que existe y esto es lo que podemos inferir. Oye, Chicas, a las sí. bases curriculares o al currículum nacional, ¿debo citarlo? Sí, por supuesto, es un documento más. Es un documento más, sí. Entonces, de acuerdo a las bases curriculares para bla, 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 entre paréntesis, Mineduc, 2017, cierre paréntesis, y después se citan las referencias. Chiquillas, pero todas estas cuestiones las vamos a ir resolviendo de a poco. A mí lo que me interesa, y a nosotros lo que nos interesa con Margarita, es que se entienda el sentido, que ustedes finalmente en la introducción lleguen a lo específico de su tema, a lo específico de que pretenden indagar, a señalarle al autor al final de la introducción o del 1.0, 1.1, entonces decirle, y de este modo, en esta investigación, en esta investigación, se procura determinar tal y tal cosa en una muestra de tantos niños, utilizando una metodología de este tipo, Ustedes tienen que llegar a esa bajada, ¿ya? La introducción introduce, como lo dice su nombre, pero ¿introduce a qué? A tu trabajo, ¿ya? Entonces, si tu trabajo en esos términos más concretos no está, sentiríamos que la introducción hizo solo parte de su trabajo y no todo, ¿ya? Chicas, se nos acaba el tiempo, son 3:18, Margarita se tiene que ir a clase, estamos con visita de pares para media, y eso es un estrés importante. Entonces, la pregunta es, la extensión, ¿hasta cuándo les parece razonable? Primera cosa, y a nosotros también razonable, el tiempo va pasando. Y lo segundo es que, como digo, tienen que estar leyendo. El segundo capítulo es de literatura, ¿ya? Entonces ahí tienen que mostrar que hablaron sobre los temas que son propios de ustedes. Yo les voy a pedir a Margarita, cuando pueda, durante el día, que me mande de nuevo las preguntas de investigación en su última versión, y voy a dar algunas luces sobre qué debiera contener la revisión de la literatura en ambos proyectos de grado, y se lo vamos a mandar con Margarita, ¿ya? Para ayudarla, porque siento que nos faltó todavía hablar de eso, así que prefiero hacerlo eso un poco tras bambalina y se lo vamos a enviar, ¿ya? Ya, Profesor, como con mis compañeros estábamos hablando, el tema es que estamos con muchos ramos prácticos y los ramos prácticos toman mucho más tiempo que uno teórico. Y es por eso que se nos hace súper difícil encontrar los momentos. Al final yo creo que todas estamos utilizando nuestro fin de semana para proyecto de grado, porque entre las dos prácticas que tenemos, aparte tenemos un proyecto de responsabilidad social al menos mi equipo con el LEAM, y tenemos que tener juntas todas las semanas, entonces estamos con hartas cositas, entonces por si lo toman en consideración, por favor. Sí, entendemos que la vida de un estudiante universitario, especialmente en su última etapa, como ustedes, es bien ocupada, ¿ya? Eso lo entendemos. Bueno, Margarita me estaba sugiriendo que a lo mejor podemos hacer una extensión hasta el próximo lunes, entendiendo que ojalá nos den espacio, no lo manden a las 12 de la noche para poder mirarlo, ¿ya? Para poder tener retroalimentación. Yo me comprometo también, como dije con Margarita, a darle ya luces sobre este segundo capítulo, y a darle luces también, le vamos a dar luces con Margarita sobre la metodología, ¿ya? Que es el capítulo 3, ¿ya?
Pero no solo eso, sino porque hay que empezar a aplicar, hay que empezar a buscar datos, hay que hacer eso, ¿ya? Así que, ¿les parece, chicas? Por el bien también de nosotros todos, ¿no? Esto no es por ser explotadores, sino porque sabemos que los días van pasando, las fechas van pasando, ¿me entienden? Al menos yo sí estoy de acuerdo. Muy bien. Ya pues, ya. Quedemos en eso. Margarita, como te digo, cuando pueda, me manda por correo eso, y la profesora Margarita o yo, cualquiera de los dos, les va a escribir haciendo un detalle de unas cosas que vamos a conversar o que yo le voy a sugerir a Margarita, que vamos a discutir con Margarita y le vamos a enviar. ¿Ya? Ayuda, en definitiva. Eso es lo que queremos darles. ¿Ya? Ya, chicas. Y Ya, gracias. Margarita, estamos en contacto, ¿ya? Que estén bien. Ah, la grabación, Muchas la gracias. grabación. Se la voy a mandar ahora mismo a la Margarita para que la tengan disponible, ¿ya? Porque podría interesarles. Una consulta, yo estoy subiendo los links de los videos a Educandus. ¿Está bien? Ahí pueden acceder, ¿cierto? Los pueden revisar. Sí. Ah, ok, súper. Muchas gracias, que Perfecto. tengan linda semana. Chao, chao, Igual. Ustedes, gracias. chao.